El materialismo es la doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario, que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado. Este modelo se considera que la construcción de la realidad y del pensamiento humano se crean a partir de la materia. El contenido del materialismo se basa en admitir como única sustancia la materia. También niega la existencia de aquello que es considerado como metafísico, la espiritualidad y la trascendencia del alma humana. También entre sus antecedentes físicos tenemos el filosófico materialista, el democrático. También el materialismo se hace presente en la evolución del pensamiento. Las clases del materialismo son el dialéctico filosófico y el histórico científico. Como representantes del materialismo tenemos a Carlos Marx como materialismo histórico. Federico Engels es uno de los creadores del comunismo científico y Ludwig Feuerbach es un filósofo teórico de la religión del humanismo. El origen del idealismo se lo debemos a Platón, ya que éste sostenía que las ideas preceden a la materia, y a su vez también defendía lo que es el verdadero conocimiento se encuentra fuera del ser. Dentro del idealismo se considera que la única existencia es lo inmaterial o lo espiritual, es decir, que se considera una idea como absoluta, que lo único que existe es nuestra conciencia y que solo en ella es que existe el mundo material. También se considera como monista al sostener dicha teoría de la sola existencia de lo espiritual. Dentro de esta postura tenemos al idealismo subjetivo y al idealismo objetivo. El idealismo objetivo postula que las ideas no dependen de nada, sino que éstas se descubren a través de la experiencia del propio individuo, a diferencia del idealismo subjetivo, en el cual las ideas ya no son independientes, sino que de aquí estas toman como base a las sensaciones y las percepciones y además de la conciencia de las personas individual. También se dice que el idealismo forma parte importante o está ligada íntimamente con la religión, ya que conduce de una forma u otra forma a lo que es la idea de Dios. Muy buenas noches, profesor. A continuación de lo que han expuesto mis compañeros, les voy a decir sobre el realismo. El realismo nos dice que nos narra solo los acontecimientos concretos. Esto, a su vez, consiste en identificar la manera de presentar las cosas, ¿no, verdad? De hablar, de considerar y de expresarse. Hasta contar las cosas que ocurren tal y como se han dado los hechos. También, por otro lado, nos dicen que se puede decir que es especialista en evitar exageraciones, decir las cosas tal como son, en no mentir mucho, ni mucho menos exagerar las cosas a las que se dicen, de lo ocurrido. Es como dice su palabra, realismo es cosa de realidad. Es súper claro en esta situación. También manifiesta que el realismo tiene la predisposición de exponer las cosas y realizarlas sin editarlas o sin exagerarlas. También, por otro lado, tenemos que la meta del realismo no es solamente la belleza, sino la verdad. Siempre por delante la verdad y, por tanto, el conocimiento de la realidad. Esto es todo lo que puedo exponer sobre el realismo. Espero que haya sido un poco clara. Muchas gracias. Dentro de las múltiples disciplinas filosóficas se encuentra el positivismo y el positivismo lógico, que nace en oposición al materialismo y al idealismo. Los creadores fueron el filósofo francés Auguste Comte. Esta corriente afirma que todo conocimiento que se adquiere por medio de las experiencias debe ser comprobado mediante el método científico, para que se considere como una realidad absoluta. Si no se puede constatar científicamente, queda como un conocimiento obsoleto. Deja a un lado al a priori, ya que sus conocimientos están enfrascados con el realismo y el empirismo. Por otro lado, el positivismo lógico es una derivación, la cual se manifiesta en el estudio de la lengua y el posible análisis de los conocimientos que se obtienen mediante el método científico, y posibilita el estudio de las creencias universales una vez comprobadas científicamente. La fenomenología es un movimiento que fue fundado por el psicólogo y filósofo Edmund Husserl en el siglo XX. Tiene como fin el estudio de los fenómenos, entendiéndose por fenómeno las experiencias y la conciencia. Además, estudia el mundo respecto a las manifestaciones de los seres y acciones.
Todo aquello con esencia y que sea perceptible puede ser estudiado con la fenomenología. Esta, además, se encarga de estudiar el sentido que el mundo tiene para las personas. La fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que resulta difícil definirla en un solo concepto. Sin embargo, es caracterizada por ser un movimiento filosófico que ayuda a la resolución de los problemas filosóficos apelando a la conciencia, ya sea intuitiva o evidente. Existe el método fenomenológico, que fue fundado por Edmund Husserl y propone lo siguiente. Primero, examinar los contenidos de la conciencia. Segundo, tenemos determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Y por último, suspender la conciencia fenomenológica, puesto que lo dado sea descrito en su pureza. Un ejemplo de la fenomenología sería que está centrada en el campo de la psicología, el cual se encarga de estudiar las estructuras de la conciencia, pero siendo estas experimentadas en la primera persona. La fenomenología se emparenta con la ontología, la epistemología, la lógica y la ética. Su objetivo es describir las cosas como las experimentamos en el mundo circundante. Muchas gracias. Verdaderamente tenemos dos Wittgensteins diferentes, es decir, Ludwig Wittgenstein, que habló sobre el mismo tema, la filosofía del lenguaje, que establece dos versiones diferentes sobre el papel del lenguaje. En el primer Wittgenstein está su libro, el Tractatus. Lo que hace él es considerar que el lenguaje es un intento de reflejar la realidad y, por lo tanto, es la forma que tiene el ser humano de conocerlo y conocer lo que nos rodea. El pensamiento, la estructura del lenguaje y la lógica lingüística es el elemento fundamental para conocer una realidad. Tiene una estructura estable, por ello, la mente humana y el pensamiento sería una forma de establecer una relación existente entre el lenguaje y la realidad que nos rodea. De ahí que Wittgenstein nos hable sobre lo que no se puede hablar, lo mejor es callar, ya que si no tenemos palabras, no tenemos nociones, en el terreno lógico-lingüístico significa que no hacemos o no hemos conocido nada. No obstante, tenemos el segundo Wittgenstein, el que aparece en el libro de las investigaciones filosóficas. Él hace una visión, intenta analizar más lo que es el juego del lenguaje, considerando que el significado de un término es su uso, por lo que ya no establece esa relación fija entre el conocimiento, la realidad y la mente humana, sino sobre los usos que nosotros podemos hacerle al lenguaje. Y en ese sentido, la riqueza del lenguaje establece la forma básica de entender lo que somos. Existen muchas teorías y una de ellas es la hermenéutica. Es el arte y la teoría de interpretar textos, ya sean científicos, filosóficos y más que todo las escrituras sagradas. Fue inicialmente aplicada en la interpretación de las escrituras sagradas y luego continuó como una teoría de la comprensión humana. En el arte de la filosofía, esta teoría se conoce como la teoría de la verdad, mediante el cual se puede interpretar la historia. Este método hermenéutico siempre está abierto a diferentes interpretaciones, ya que solo no será uno. Puede ser, en su mayoría siempre estará abierta, y en todo esto dependerá del individuo o la persona, que en este caso tenga diferentes perspectivas al ver la verdad que ellos creen que será correcta.